Diego sostenía el carrito rojo entre sus manos, los dedos aferrados a la pintura desconchada, como si soltarlo fuera a traicionar a su mejor amigo. Era un carrito viejo, de metal, con una de las ruedas torcida y el techo abolladón. Pero para él era más que un juguete. Era el último regalo que su papá le había dado antes de irse al norte y nunca volver. Era su tesoro, su único tesoro. Y ahora parado frente al puesto de don Armando en el mercado, con el estómago apretado y los ojos ardiendo, sabía que tenía que venderlo, porque su mamá estaba en el hospital, porque las facturas seguían llegando, porque a sus 6 años no podía hacer mucho, pero esto sí podía hacerlo. «¿Cuánto me da por él?», preguntó con voz temblorosa. Don Armando miró el carrito, luego al niño, y su corazón se quebró un poco. «¿De dónde nos estás escuchando? ¿Qué harías si fueras este niño? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes». Vivían en un barrio de las afueras de Tegucigalpa, Honduras, donde las casas se apilaban unas sobre otras en la ladera de una montaña, conectadas por escaleras de concreto agrietado y callejones tan estrechos que apenas cabía una persona. Su casa era de bloques sin pintar, 2 cuartos pequeños que compartían con la abuela, doña Estela, una mujer de espalda encorvada pero espíritu inquebrantable. Diego y su mamá, Carolina, habían estado solos desde que él tenía 3 años. Su papá, Roberto, había prometido cruzar la frontera, encontrar trabajo en Estados Unidos y mandar dinero para construirles una casa mejor, para darle a Diego una educación, para sacarlos de la pobreza que los aplastaba como el calor de mediodía. Las primeras semanas mandó mensajes. «Ya llegué a Guatemala, todo bien». Luego, «Estoy en México, pronto cruzo». Luego, «Es más difícil de lo que pensé, pero no se preocupen». Y luego, nada. Silencio. Carolina esperó meses. Llamó a todos los números que Roberto le había dejado. Preguntó a amigos, a conocidos, a coyotes que cruzaban gente. Nadie sabía nada. Roberto simplemente había desaparecido en ese agujero negro donde desaparecen miles de migrantes cada año, tragados por el desierto, por la violencia, por el olvido. Carolina nunca supo si estaba muerto o vivo, preso o perdido. Solo supo que estaba sola con un niño pequeño y una madre anciana, y que tenía que salir adelante de alguna manera. Trabajó en lo que pudo. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, vendía tortillas que hacía en la madrugada. No era suficiente, nunca era suficiente, pero alcanzaba para frijoles, maíz y mantener un techo sobre sus cabezas. Diego crecía flaco pero alegre. Era un niño curioso, de risa fácil, que encontraba aventuras en los callejones del barrio. Su compañero constante era el carrito rojo. Lo empujaba por las calles imaginando que era un taxista, un bombero, un corredor de carreras. Le había puesto nombre, Relámpago, y cada noche, antes de dormir, lo guardaba bajo su almohada. «¿Por qué duermes con ese carrito, mijo?», Carolina le preguntaba. «Porque papá me lo dio, y mientras lo tenga, papá no se ha ido del todo». Carolina no sabía qué decir a eso, así que solo lo abrazaba más fuerte. La vida era dura, pero manejable, hasta que Carolina empezó a sentirse mal. Al principio era solo cansancio, luego dolores de cabeza, luego mareos que la hacían tambalearse mientras caminaba. Una mañana, mientras lavaba ropa en el patio, se desmayó. Doña Estela la encontró tirada entre la ropa mojada, los labios azules. Los vecinos ayudaron a llevarla al hospital público. Diego iba aferrado a la mano de su abuela, el miedo apretándole el estómago. Nunca había visto a su mamá así, tan quieta, tan pálida. En el hospital, después de horas de espera en pasillos que olían a desinfectante y desesperación, un doctor joven de expresión cansada les dio el diagnóstico. Tiene presión arterial peligrosamente alta, probablemente debido a estrés crónico, mala nutrición y una condición cardíaca que no sabíamos que tenía. Necesita tratamiento, necesita medicamentos y necesita descanso absoluto o puede sufrir un derrame cerebral. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, doña Estela preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería imposible. El doctor enumeró las medicinas, los estudios, las consultas de seguimiento.
sumaban miles de lempiras. Una fortuna para una familia que contaba las monedas para comprar tortillas. «Podemos darle tratamiento inicial aquí», el doctor dijo, «pero los medicamentos para el largo plazo tendrán que comprarlos ustedes, y sin ellos no puedo garantizar que sobreviva más de unos meses». Doña Estela asintió con la mandíbula apretada. Diego, que había estado escuchando todo aunque intentaran hablar bajo, sintió que el mundo se desmoronaba. Su mamá se iba a morir, como su papá se había ido, y él iba a quedarse solo. Carolina pasó 3 días en el hospital. Le dieron medicinas intravenosas, le bajaron la presión, la estabilizaron, pero cuando le dieron el alta, vino con una lista de medicamentos que debía tomar todos los días. Pastillas para la presión, pastillas para el corazón, pastillas para adelgazar la sangre. Doña Estela fue a la farmacia con la receta. El precio total, 1.500 lempiras por mes. Ganaban, en un buen mes, tal vez 2.000. Si pagaban las medicinas, no comían. Si comían, Carolina moría. Esa noche, cuando Diego se acostó, no durmió. Se quedó mirando el techo agrietado, escuchando la respiración trabajosa de su mamá en el otro cuarto. Y tomó una decisión. A la mañana siguiente, se levantó antes que nadie. Sacó el carrito rojo de debajo de su almohada. Lo miró un largo momento, recordando. Recordaba el día que su papá se lo dio. Era su 4º cumpleaños. No había fiesta, no había pastel, pero papá había llegado con ese carrito envuelto en papel periódico. «Es para mi campeón», papá había dicho, revolviendo su cabello, «para que corra más rápido que el viento». Diego había gritado de alegría. Había jugado con él todo el día. Y cuando papá se fue, cuando desapareció en el norte, ese carrito se convirtió en lo único tangible que le quedaba de él. Pero ahora tenía que elegir. El recuerdo de su papá o la vida de su mamá. No era realmente una elección. Escondió el carrito en su mochila de la escuela y salió de la casa antes de que alguien despertara. Caminó por las calles empinadas hasta llegar al mercado central, ese laberinto de puestos donde se vendía de todo: frutas, ropa usada, herramientas, juguetes. Don Armando tenía un puesto de cosas de segunda mano. Compraba y vendía cualquier cosa. Diego había pasado por ahí 1000 veces, siempre mirando los juguetes que no podía comprar. Ahora era diferente. Ahora era él el vendedor. Don Armando era un hombre gordo de bigote tupido y ojos amables. Estaba acomodando cajas cuando Diego se acercó. «Buenos días, don Armando». «Buenos días, chavalo. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No deberías estar en la escuela?» «Todavía no empieza. Vine a venderle algo». Don Armando levantó una ceja. «¿A venderme? ¿Qué tienes?» Diego sacó el carrito rojo de la mochila. Lo puso sobre el mostrador con cuidado como si fuera cristal. «Esto es un carrito de colección. Es muy especial. ¿Cuánto me da por él?» Don Armando tomó el carrito, lo volteó, examinó las ruedas torcidas, la pintura desconchada, el techo abollado. Era un juguete viejo, de los que se hacían hace 30 años, de metal pesado. Tal vez valía 20 lempiras en el mercado de segunda mano. Tal vez. Pero miró al niño. Vio cómo le temblaban las manos, vio los ojos enormes y desesperados, y supo que había una historia ahí. «Es un buen carrito», don Armando dijo lentamente. «¿Por qué lo quieres vender?» Diego dudó. No quería contar. Le daba vergüenza, pero necesitaba el dinero. «Mi mamá está enferma, necesita medicinas y no tenemos dinero». Don Armando sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y tus papás?» «Tu mamá no trabaja. Mi papá se fue al norte y no volvió. Mi mamá sí trabaja, pero no alcanza. Este carrito es lo único de valor que tengo. Por favor, cómpremelo, se lo doy barato». Don Armando miró el carrito de nuevo. Luego miró al niño. Un niño de 6 años, flaco, con la ropa remendada y los zapatos rotos, vendiendo su juguete favorito para salvar a su mamá. «¿Cuánto necesitas?» «Las medicinas de mi mamá cuestan 1.500 lempiras al mes. Con lo que sea que me dé, puedo empezar». 1.500 lempiras. Don Armando no era rico. Apenas sobrevivía con su puesto. Pero tampoco era pobre de corazón. «Mira, chavalo, este carrito es especial, es de colección, como dijiste,
Y yo conozco a un coleccionista que paga bien por estas cosas. Era mentira. No había coleccionista, pero don Armando necesitaba que el niño sintiera que estaba haciendo un trato justo, no recibiendo caridad. Te voy a dar 200 lempiras por él. Es lo más que puedo. Los ojos de Diego se iluminaron. 200 lempiras. Era mucho más de lo que esperaba. ¿De verdad? De verdad. Pero con una condición. Diego se puso tenso. ¿Cuál? Que si algún día quieres recuperarlo, vienes y te lo devuelvo. Lo voy a guardar para ti. ¿Trato? Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Trato. Don Armando sacó 200 lempiras de su caja y se los dio al niño. Diego los agarró con manos temblorosas, los contó 2 veces para asegurarse y los guardó en el bolsillo más profundo de su pantalón. Gracias, don Armando. Gracias. No me agradezcas, chavalo. Y cuida a tu mamá. Diego salió corriendo del mercado, el corazón latiéndole fuerte. Tenía 200 lempiras. No era todo lo que necesitaban, pero era algo. Era un comienzo. Llegó a casa y encontró a su mamá despierta, sentada en la cama, pálida pero consciente. Doña Estela estaba preparando un té de hierbas en la cocina. ¿Dónde estabas, mijo? Carolina preguntó con voz débil. Me asusté cuando no te encontré. Diego sacó los billetes del bolsillo y los puso sobre la cama. Conseguí esto, para tus medicinas. Carolina miró el dinero, luego a su hijo. ¿De dónde sacaste esto? Diego bajó la vista. Vendí algo. ¿Qué vendiste? Mi carrito, el que me dio papá. El silencio que siguió fue como un golpe. Carolina tomó los billetes con manos temblorosas, luego jaló a su hijo hacia ella y lo abrazó tan fuerte que Diego apenas podía respirar. No, mijo, no. Ese carrito era tuyo, era de tu papá. Pero tú eres más importante. Si pierdo el carrito pero tú te curas, está bien. Puedo conseguir otro carrito, no puedo conseguir otra mamá. Carolina lloró. Lloró como no había llorado desde que Roberto desapareció. Lloró por la injusticia de la pobreza que obligaba a un niño de 6 años a vender su único juguete. Lloró por la bondad de ese mismo niño que lo hizo sin dudarlo. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que todavía tenía. Mi niño hermoso, mi niño valiente, ¿qué hice para merecerte? Eres mi mamá, eso es suficiente. Doña Estela entró al cuarto, vio la escena y también se llenó de lágrimas. 3 generaciones abrazadas en esa casa pobre, unidos por amor y dolor y esperanza. Con los 200 lempiras compraron las medicinas más urgentes, no todas, pero las más importantes. Carolina empezó a tomarlas religiosamente. La presión bajó un poco, el color volvió a sus mejillas, podía caminar sin marearse tanto. Pero el dinero se acabó rápido. 2 semanas después necesitaban más medicinas y no tenían nada. Don Armando, desde su puesto en el mercado, no podía dejar de pensar en el niño. Esa noche contó la historia a su esposa, una mujer redonda de risa contagiosa llamada Marta. Un niño vendió su único juguete para comprar medicinas para su mamá. Don Armando dijo, la voz quebrada. 6 años. 6 años y ya lleva el peso del mundo en los hombros. Marta lo miró por un largo momento. ¿Qué vas a hacer? No sé. Quisiera ayudar más, pero apenas nos alcanza a nosotros. Entonces hagamos algo diferente. Cuéntale la historia a otros, a los clientes, a los vendedores del mercado. La gente tiene corazón, solo necesita saber dónde ponerlo. Don Armando pensó en eso, y al día siguiente hizo algo que nunca había hecho. Puso el carrito rojo en un lugar prominente de su puesto y al lado un cartel escrito a mano. Este carrito fue vendido por un niño de 6 años para comprar medicinas para su mamá enferma. Si quieres ayudar a Diego y su familia, puedes dejar una donación aquí. Toda ayuda, por pequeña que sea, hace diferencia. Y al lado del cartel puso una lata de café vacía. La gente del mercado empezó a notar. Se acercaban, leían el cartel, preguntaban por la historia. Don Armando la contaba una y otra vez, sin adornos, solo los hechos. Un niño,
Su único juguete, su mamá enferma. Y la gente respondió. Doña Chepita, que vendía frutas, dejó 20 lempiras. Para el chavalo valiente. Don Mario, el carnicero, dejó 50. Mi mamá murió porque no teníamos para medicinas. Que esta mamá no muera. Una señora elegante que compraba en el mercado dejó 100. Dios bendiga a ese niño. Al final del día, la lata tenía 300 lempiras. Al final de la semana tenía 1000. La noticia se esparció. Un periodista de un periódico local escuchó la historia. Vino al mercado, entrevistó a don Armando, tomó fotos del carrito rojo con el cartel. El artículo salió el domingo. Niño vende su único juguete para salvar a su madre. Y explotó. La historia fue compartida en redes sociales, fue mencionada en radio, fue contada en iglesias, y la gente, conmovida, empezó a buscar formas de ayudar. Donaciones llegaron al mercado. 50 lempiras, 100, 500. Una mujer rica de la capital mandó 5,000 con una nota. Para que compren medicinas por un año, y comida también. Una fundación de salud se enteró y ofreció cubrir el tratamiento completo de Carolina, sin costo. Una empresa farmacéutica donó un año de medicamentos. Una clínica privada ofreció consultas gratuitas. En 2 semanas habían juntado más de 40,000 lempiras. Don Armando no sabía qué hacer con tanto dinero. Fue a buscar a Diego a su casa en la ladera de la montaña. Llegó sin aliento después de subir todas esas escaleras, sudando, cargando una bolsa pesada. Tocó la puerta. Doña Estela abrió, sorprendida de ver al comerciante del mercado en su casa. «Don Armando, ¿qué lo trae por aquí? Necesito hablar con Diego y con Carolina, si puede». Entraron a la casa pequeña. Carolina estaba sentada en una silla, todavía débil, pero mucho mejor que semanas atrás. Diego estaba haciendo tarea en una mesa tambaleante. «Diego, ¿te acuerdas de mí?» «Don Armando, ¿viene a traerme mi carrito?» «Sí y no. Ven, siéntate. Tengo que contarte algo». Y don Armando contó todo. El cartel, las donaciones, el artículo, la avalancha de ayuda. Puso la bolsa sobre la mesa y la vació. Fajos de billetes cayeron, miles de lempiras. «Esto es para ustedes, para medicinas, para comida, para lo que necesiten, y la Fundación de Salud va a pagar el tratamiento de tu mamá. Ya está arreglado». Carolina se tapó la boca con las manos. Las lágrimas corrían sin control. «No puede ser real. Es real. Todo porque tu hijo hizo algo que conmovió corazones. Vendió lo que más quería para salvarte. Y eso inspiró a cientos de personas a hacer lo mismo. Dar lo que podían para ayudar». Diego miraba el dinero sin comprender completamente. Solo sabía que era mucho, más de lo que había visto nunca. «¿Y mi carrito?» Don Armando sonrió. «Está aquí». Sacó el carrito rojo de su bolsa. «Como prometí, te lo devuelvo. ¿Y sabes qué más? Un coleccionista de juguetes antiguos vio la historia. Dijo que tu carrito es de una edición especial de los años 80. Vale bastante. Pero cuando le conté la historia dijo que no lo quería comprar. Dijo que un carrito que inspiró tanta bondad debe quedarse con su dueño original». Diego tomó el carrito con manos temblorosas. Relámpago, su amigo, había vuelto. «Gracias», susurró. «Gracias». Pero don Armando no había terminado. «Hay algo más. Con el dinero que sobró, después de asegurar el tratamiento de tu mamá, algunas personas sugirieron crear un fondo para otras familias como la tuya. Familias que no pueden pagar medicinas y quieren que lleve tu nombre, el Fondo Diego. ¿Qué te parece?» Diego no sabía qué decir. Miró a su mamá, que lloraba y reía al mismo tiempo. Miró a su abuela, que se persignaba murmurando gracias a Dios. Miró el carrito en sus manos. «¿O sea que otras mamás no van a morirse porque no tienen dinero?» «Exacto, gracias a ti». «Entonces sí, me gusta». La vida cambió para Diego y su familia. Carolina recibió el tratamiento completo. Su presión se estabilizó. Su corazón se fortaleció. Los doctores dijeron que con medicación y cuidados podría vivir una vida normal. Con el dinero donado arreglaron la casa. Pusieron un techo nuevo que no goteaba.
Pintaron las paredes. Compraron muebles de verdad. Doña Estela lloró cuando vio la cocina nueva. Diego volvió a ser niño. Jugaba con su carrito en las calles, pero ahora era diferente. Ahora los vecinos lo saludaban con admiración. «Ahí va el niño del carrito», decían. «El que salvó a su mamá». Pero Diego no se sentía especial. Solo se sentía agradecido. Agradecido de que su mamá estaba viva. Agradecido de que el carrito había vuelto. Agradecido de que, de alguna manera, hacer lo correcto había resultado en algo más grande de lo que jamás imaginó. El Fondo Diego se formalizó. Con el dinero inicial y donaciones continuas, ayudaron a docenas de familias a pagar medicamentos. Una niña con cáncer, un abuelo con diabetes, una madre con insuficiencia renal. Vidas salvadas porque un niño vendió un carrito y tocó el corazón del mundo. Los años pasaron. Diego creció. Se convirtió en un buen estudiante, aplicado, con sueños de ser doctor algún día. Para ayudar a gente como mi mamá, decía. Carolina volvió a trabajar, pero ahora con cuidado, sin exigirse tanto. La experiencia la había cambiado. Era más gentil consigo misma, más consciente de lo frágil que es la vida, más agradecida por cada día. Cuando Diego tenía 12 años, algo extraordinario pasó. Recibieron una carta. Era de Estados Unidos, del estado de Texas. La abrieron con manos temblorosas. Decía: «Querida Carolina y Diego, no sé cómo empezar esta carta. Mi nombre es Roberto García. Fui esposo de Carolina y padre de Diego. Sé que ustedes pensaron que estaba muerto. Yo también pensé que estaba muerto durante mucho tiempo. Hace 9 años intenté cruzar la frontera. Fui asaltado en el desierto. Me golpearon. Me robaron todo. Me dejaron por muerto. Cuando desperté en un hospital en México, no tenía documentos, no recordaba mi nombre. Tenía una lesión cerebral que me borró la memoria. Pasé años en hospitales, en albergues, sin saber quién era, hasta que hace 6 meses algo empezó a regresar. Imágenes, un niño pequeño, una mujer hermosa, un pueblo en Honduras. Fui a la policía, me ayudaron a investigar y encontraron mi identidad, Roberto García, de Tegucigalpa, con esposa e hijo. No sé si me recuerdan. No sé si me perdonarán por desaparecer, pero necesito intentar volver. Necesito ver a mi familia, aunque sea una vez. Si están dispuestos a verme, por favor respondan a esta dirección. Con todo mi amor, Roberto». Carolina dejó caer la carta. Las manos le temblaban tanto que no podía sostenerla. Diego la recogió, la leyó y sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de alegría, miedo, confusión. «¿Es papá? ¿Mi papá está vivo?». Carolina no podía hablar. Solo lloraba. Doña Estela, que había leído por encima del hombro, se persignó. «Dios es grande, Dios es grande», respondieron la carta. Y 3 meses después, Roberto volvió. El reencuentro fue en el aeropuerto de Tegucigalpa. Carolina fue con Diego, doña Estela y medio barrio que quería ver el milagro. Cuando Roberto salió de la terminal, flaco, con canas que no tenía antes, con una cicatriz que le cruzaba la frente, Carolina se quedó paralizada. ¿Era él? ¿Realmente era él? Pero entonces Roberto la vio, y algo en sus ojos, algo familiar, algo que 9 años no habían podido borrar, confirmó lo que su corazón ya sabía. Era él. Corrió hacia él. Se abrazaron en medio del aeropuerto, llorando, temblando, sin poder creer que era real. Y Diego se quedó atrás, inseguro. Este hombre era su papá, pero también era un extraño. No lo recordaba. Solo recordaba el carrito rojo. Roberto se arrodilló frente a él, las lágrimas corriendo por su cara. «Diego, mi hijo, has crecido tanto. Eres casi un hombre. Tengo 12. 12. La última vez que te vi tenías 3. Eras tan pequeño». Roberto extendió los brazos, pero Diego no se movió. No sabía cómo sentirse. «Sé que no me recuerdas», Roberto dijo, la voz quebrada. «Sé que te fallé, te dejé, pero nunca, nunca fue porque no te amara. Cada día que no recordaba, sentía que me faltaba algo, y ahora sé que era. Eras tú y tu mamá».
Diego miró a su papá, vio las lágrimas, vio el dolor, vio la sinceridad. Y entonces recordó algo. Recordó el día que recibió el carrito. Recordó unas manos grandes revolviendo su cabello. Recordó una voz diciéndole, «Para mi campeón». «¿Tú me diste mi carrito rojo?» Roberto frunció el ceño, tratando de recordar. «¿Un carrito? Yo... creo que sí. Era tu cumpleaños, tu cuarto cumpleaños. Te compré un carrito de metal. ¿Todavía lo tienes?» Diego asintió lentamente. Y entonces, por primera vez en 9 años, abrazó a su papá. Roberto lo apretó contra su pecho, sollozando. «Mi hijo, mi hijo». La reunificación no fue perfecta. No fue como en las películas. Roberto era prácticamente un extraño. Había perdido 9 años. No conocía nada de la vida actual de Diego. No sabía de la enfermedad de Carolina, del carrito vendido, de la historia que había conmovido al país. Cuando se lo contaron, cuando le mostraron los recortes de periódico, las fotos, las cartas de agradecimiento de familias ayudadas por el Fondo Diego, Roberto lloró. «Mi hijo hizo todo eso. Mientras yo estaba perdido, incapaz de ayudarlos, mi hijo de 6 años vendió su único tesoro para salvar a su mamá. Y no solo la salvó a ella, salvó a docenas de personas». Miró a Diego con una mezcla de orgullo y dolor. «Eres mejor hombre a los 12 de lo que yo fui jamás». «No digas eso, papá. Tú no tuviste la culpa de lo que pasó». «Pero tuve la culpa de ir al norte, de dejarte, de...» «Fuiste porque nos amabas, porque querías darnos algo mejor. Mamá me lo explicó». Roberto abrazó a su hijo otra vez, y en ese abrazo empezó la sanación. No era instantánea. Tomaría tiempo. Tomaría conversaciones difíciles y momentos incómodos y reconstruir una relación desde cero. Pero tenían tiempo, porque estaban juntos, porque, contra todas las probabilidades, la familia que se había roto se estaba reuniendo. Roberto consiguió trabajo en una fábrica. No era el sueño americano que había perseguido, pero era honesto. Carolina siguió con su trabajo, ahora sin la presión que casi la mata. Diego estudiaba, soñaba, crecía, y el carrito rojo, relámpago, encontró un lugar especial en la sala de la casa. Ya no era solo un juguete, era un símbolo, un recordatorio de que el amor hace cosas imposibles, de que el sacrificio tiene poder, de que un acto pequeño puede crear ondas que cambian el mundo. Los años siguientes trajeron más cambios. El Fondo Diego creció. Con apoyo de empresas y organizaciones, ayudaron a cientos de familias. Construyeron una pequeña clínica en el barrio donde Diego crecía, donde la gente podía recibir atención básica y medicinas sin costo. Le pusieron Clínica Relámpago, en honor al carrito que había iniciado todo. Cuando Diego cumplió 18, dio un discurso en la inauguración de un programa nuevo del fondo, becas educativas para niños de familias pobres. Cuando tenía 6 años, Diego dijo frente a una multitud, «Vendí mi juguete favorito porque no sabía qué más hacer. Mi mamá se estaba muriendo y yo era solo un niño, pero ese acto tan pequeño, tan desesperado, se convirtió en algo que nunca imaginé». Hizo una pausa, mirando a su mamá en la primera fila, sana, sonriente, a su papá junto a ella, con canas pero presente, a su abuela, ahora muy anciana pero todavía con espíritu fuerte. Aprendí que no necesitas ser grande para hacer algo grande. No necesitas ser rico para hacer diferencia. Solo necesitas amar lo suficiente para actuar, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando duele. Levantó el carrito rojo que había traído para la ocasión. Este carrito representa todo lo que creo. Representa sacrificio, representa amor, representa esperanza, y ahora representa una promesa, que ningún niño en este país debería tener que elegir entre su infancia y la vida de sus padres, que ninguna familia debería morir por falta de dinero, que podemos, si nos unimos, crear un mundo un poco más justo. La multitud se puso de pie y aplaudió, y Diego, ahora un joven hombre, sintió la presencia de todos los que habían hecho posible este momento. Don Armando, que había puesto el primer cartel. Marta, que tuvo la idea de contar la historia. El periodista que la compartió.
Cada persona que había donado un lempira, 10, 100, todos habían sido parte de este milagro. Diego estudió medicina con una beca completa. Se especializó en cardiología, pensando siempre en su mamá, en su corazón enfermo que había sanado. Se graduó con honores y volvió a Honduras, a su barrio, a trabajar en la clínica Relámpago, que ahora era un hospital pequeño pero eficiente. Trataba a todos, rico y pobre, con seguro y sin seguro, porque recordaba lo que era no tener, recordaba lo que era sentir que tu madre moría y no poder hacer nada. Y cada paciente que salvaba, cada familia que ayudaba, era un eco de aquella decisión que tomó a los 6 años. Vender su juguete favorito, sacrificar lo que más quería por lo que más amaba. Roberto vivió para ver a su hijo convertirse en doctor. Vivió para ver a su familia prosperar. Vivió para recuperar, al menos parcialmente, los años que la amnesia le robó. Murió a los 68, en paz, rodeado de amor. En su funeral, Diego habló. Mi papá me dio 2 regalos en la vida. El primero fue un carrito rojo cuando tenía 4 años. El segundo fue su regreso cuando tenía 12. Ambos regalos cambiaron mi vida. Pero lo que realmente me enseñó no fueron los regalos. Fue la idea de que el amor persiste incluso cuando todo lo demás se pierde. Que la familia es más fuerte que la distancia, que el tiempo, que el olvido. Miró el ataúd donde descansaba su padre. Gracias, papá, por el carrito, por volver, por enseñarme que nunca es tarde para el amor. Carolina vivió hasta los 85. Vio a Diego casarse, tener hijos, convertirse en uno de los cardiólogos más respetados del país. Vio el Fondo Diego expandirse a otros países de Centroamérica. Vio su historia contada en libros, en documentales, en escuelas. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo se sentía de que su hijo fuera tan famoso, tan admirado, ella siempre decía lo mismo. No lo admiro por ser famoso. Lo admiro porque a los 6 años, cuando era solo un niño asustado, tuvo el coraje de hacer lo imposible. Todo lo demás que vino después fue solo el resultado de ese momento, de esa decisión. En sus últimos días, cuando estaba en cama, débil pero lúcida, Diego se sentó junto a ella sosteniendo el carrito rojo. Mira, mamá, todavía lo tengo. Carolina sonrió, tocando el metal frío con dedos temblorosos. Ese carrito salvó mi vida. Tú salvaste mi vida primero. El carrito solo devolvió el favor. Mi niño hermoso, no sabes lo orgullosa que estoy. No por ser doctor, no por el fondo, sino por seguir siendo, en el fondo, ese niño de 6 años que amaba tanto, que estaba dispuesto a perderlo todo. Aprendí de la mejor, mamá. Carolina cerró los ojos por última vez con una sonrisa en los labios. En su funeral, miles de personas vinieron. Gente que había sido ayudada por el Fondo Diego. Familias cuyos hijos habían recibido becas. Pacientes que Diego había tratado. Todos con la misma historia. La vida de Carolina y la decisión de su hijo de salvarla había cambiado sus vidas también. Diego, ahora de 50 años, con sus propios hijos adultos, se paró frente a la multitud. Mi mamá me enseñó que el amor es el único superpoder real, que una madre hará cualquier cosa por sus hijos, y que un hijo, cuando ama de verdad, hará cualquier cosa por su madre. Ese amor, esa reciprocidad, es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace dignos. Levantó el carrito rojo una última vez. Este juguete, este pedazo de metal viejo, representa la historia más importante de mi vida. No la historia de cómo salvé a mi mamá, sino la historia de cómo el amor, cuando es puro, cuando es desinteresado, puede cambiar el mundo. Y así fue. Un niño vendió su juguete favorito para ayudar a su madre enferma, y lo que ocurrió nadie lo imaginó. No solo salvó a su madre, inspiró a miles, creó un movimiento de compasión, construyó un legado que duraría generaciones. Todo porque a los 6 años, con el corazón roto pero decidido, eligió el amor sobre todo lo demás. Y el amor, como siempre, encontró la manera de multiplicarse. Una y otra vez, hasta el infinito.